Bueno, en esta oportunidad vamos con el tema de energía almacenada en un capacitor. Al final de esta clase pues vamos a ver un ejemplo ilustrativo para una mayor comprensión de la teoría, esperando que el que esté viendo este video pues lleve su lectura paralela para una mayor comprensión de la teoría. Dice la teoría en los libros que un capacitor almacena energía cinética eléctrica. La energía almacenada en un capacitor es igual al trabajo realizado para cargarlo. Entonces vamos a trabajar con ese concepto, valga la redundancia, de trabajo realizado para llegar a encontrar esa energía almacenada en ese capacitor. Dice la teoría que vamos a analizar el proceso en una etapa intermedia, sean la carga Q y el potencial V en una etapa intermedia del proceso de carga. Entonces, el trabajo por unidad de carga ya sabemos que es potencial eléctrico. Al despejar el trabajo, ese trabajo va a ser igual al potencial eléctrico por la carga en esa etapa intermedia en el proceso de carga. Si diferenciamos esa expresión, nos quedaría diferencial de trabajo va a ser igual al potencial por diferencial de carga. Al integrar nos quedaría integral del trabajo, que sería integral de diferencial de W, igual a la integral de V o potencial por diferencial de carga. Como tenemos en este lado dos variables, vamos a dejar una en términos de la otra. Al integrar, pues en el lado izquierdo integral de dv es V, que es trabajo, igual a la integral de potencial por diferencial de carga. Pero aquí viene el cambio de variable. Potencial va a ser igual en esa etapa de carga a la carga Q dividido entre la capacitancia de ese capacitor. Y vamos a sustituir, antes de resolver esa integral, en vez de V, Q sobre C. Nos quedaría así. El trabajo va a ser igual para cargar ese capacitor a la integral. En vez de V, la carga Q divide entre la capacitancia por diferencial de Q. Como independientemente en qué etapa lo estemos analizando, la capacitancia de un capacitor es constante. Y vamos a sacar esa capacitancia de la integral. Nos quedaría que el trabajo va a ser igual a 1 sobre la capacitancia de ese capacitor por la integral de la carga Q o el diferencial de Q. Como vamos a integrar con respecto a Q, sus límites serían desde la carga Q igual a 0 hasta la carga Q igual a Q mayúscula, cuando el capacitor pues ya está cargado. Nos quedaría entonces esa integral, aplicando el algoritmo, nos quedaría que el trabajo va a ser igual a 1 sobre la capacitancia, pues el algoritmo sería Q cuadrado entre 2, y los límites desde la carga Q igual a 0 hasta que esa carga Q obtenga la carga total de ese capacitor. Evaluándolo nos quedaría así. El trabajo para cargar ese capacitor va a ser igual a 1 sobre la capacitancia C, factor de, evaluando los límites superior menos el inferior en la variable, Q mayúscula el cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre 2. 0 por el cuadrado de 0 entre 2 de 0, nos quedaría entonces que el trabajo para cargar un capacitor va a ser igual a la carga Q al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia de ese capacitor. Y como el trabajo es sinónimo de energía, entonces la energía almacenada en un capacitor, cuando este pueda sido cargado, tiene esta estructura matemática. U mayúscula representa pues la energía almacenada en ese capacitor, que va a ser igual a la carga Q al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia de ese capacitor. Entonces ya tenemos la expresión algebraica que nos va a permitir encontrar la energía almacenada en un capacitor, que está en términos de la carga Q entre las placas de ese capacitor y la capacitancia C. Pero por la relación la carga Q igual a la capacitancia por el potencial
o la capacitancia es igual a la carga Q entre la diferencia potencial entre las placas, pues vamos a encontrar las otras dos expresiones. En otros términos, nos quedaría entonces que la energía almacenada en ese capacitor va a ser igual a la carga Q al cuadrado entre 2 veces la capacitancia de ese capacitor. Pero hagamos ese cambio, esa sustitución. En vez de Q, sustituimos la capacitancia por el potencial y al cuadrado, dividido entre 2 veces la capacitancia de ese capacitor. Al operar el numerador, pues nos quedaría que la energía va a ser igual a la capacitancia al cuadrado por el potencial al cuadrado, dividido entre 2 veces la capacitancia de ese capacitor. Eliminamos una capacitancia en el numerador con el denominador y obtenemos otra expresión algebraica para encontrar esa energía almacenada en ese capacitor, pero ahora en términos de su capacitancia y su potencial. Nos quedaría que esa energía va a ser igual a la capacitancia multiplicado por el potencial al cuadrado, todo eso dividido entre 2. Ahora veamos y hagamos la otra sustitución para tener otra expresión algebraica. La energía almacenada en el capacitor va a ser igual a la carga Q al cuadrado entre 2 veces la capacitancia de ese capacitor, pero ahora sustituyamos en vez de esa capacitancia. Nos quedaría entonces que la energía va a ser igual a la carga Q al cuadrado entre 2 veces la capacitancia de un capacitor, pero su capacitancia es igual a la carga Q dividido entre la diferencia potencial. Al hacer extremos por medios, nos quedaría que la energía almacenada en ese capacitor va a ser igual a la carga Q al cuadrado por el potencial dividido entre 2 veces la carga Q. Ahí eliminamos la carga Q en el numerador con la carga Q en el denominador. Nos quedaría así: la energía almacenada en un capacitor va a ser igual a la carga Q por la diferencia potencial entre sus placas dividido entre 2. Y ahí encontramos la tercera expresión algebraica que nos permite encontrar la energía almacenada en un capacitor en términos de la carga Q y la diferencia potencial. Aquí tenemos las tres expresiones que nos permiten encontrar esa energía almacenada en un capacitor, independientemente de qué términos tengamos, pues así las vamos a utilizar. Si tenemos la carga Q y el potencial, bueno, utilizo esta. Si tengo la capacitancia y el potencial, utilizo esta, o si conozco la carga y su capacitancia, utilizo esta. Veamos ahora un ejemplo ilustrativo. El ejercicio dice así: un capacitor esférico consta de dos corazas conductoras, concéntricas separadas por un vacío. La esfera interior tiene un radio de 10 centímetros y la separación entre las esferas es de 1.50 centímetros. La magnitud de la carga de cada esfera es de 3.30 nanocoulomb. En el literal A nos preguntan cuál es la diferencia de potencial entre las dos esferas. Y en el literal B también nos preguntan cuál es la energía de campo eléctrico almacenada en el capacitor. Aquí están las dos respuestas a las que tenemos que llegar, y para resolverlo pues vamos a tener que hacer un pequeño esquema. Como se trata de un capacitor de forma esférica, vamos a dibujar una coraza interior de radio de 10 centímetros y una coraza exterior que está separada con esa coraza 1.5 centímetros. Entonces vamos a etiquetar desde el centro un radio A, que sería radio de 10 centímetros, y un radio B, que sería los 10 centímetros más la separación que existe entre esas placas, que sería 1.5 más 10, 11.5. El radio A va a ser igual a 10 centímetros y el radio B va a ser igual a 11.5 centímetros. Y la carga Q que existe en cada una de las placas, igual a 3.30 nanocoulomb. Vamos a recordar la clase número 18, cuando demostramos la capacitancia de un capacitor esférico, que tiene esta nomenclatura y que depende de su forma geométrica. Y vamos a utilizar esa capacitancia de la clase número 18, que nos va a servir para encontrar el literal A y posteriormente el literal B. De la capacitancia, pues la relación, la capacitancia es igual a la carga Q entre el potencial. Al despejar
el potencial nos quedaría igual a la carga Q entre su capacitancia. Entonces esta expresión nos va a dar el literal A, pero primeramente pues vamos a encontrar la capacitancia de ese capacitor que tiene forma esférica y que está el vacío. Nos quedaría que su capacitancia va a ser igual, de acuerdo a la clase número 18, a 4 veces pi por la permeabilidad del vacío, por la multiplicación de sus radios, radio A por radio B, dividido entre el radio B menos el radio A. Al sustituir y evaluar nos quedaría que la capacitancia de ese capacitor esférico va a ser igual a 4 veces pi por la permeabilidad del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, multiplicado por el radio A, 10 centímetros equivalente a 0.10 metros, por el radio B, 11.5 centímetros igual a 0.115 metros, dividido entre el radio B, 0.115, menos el radio A, 0.10 metros. Al utilizar la calculadora y no equivocarnos, nos tiene que dar que la capacitancia de ese capacitor esférico al vacío va a ser igual a 8.526 por 10 a la menos 11 faradios. Como ya encontramos su capacitancia, nos vamos a ir a esta expresión para encontrar la diferencia potencial entre sus placas. Con esta expresión nos quedaría entonces que el potencial va a ser igual a la carga Q dividido entre la capacitancia que acabamos de encontrar. Al sustituir nos quedaría que la diferencia potencial entre sus placas va a ser igual a la carga Q, 3.30 nanocoulomb, es equivalente a 3.30 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido entre la capacitancia que acabamos de encontrar, 8.526 por 10 a la menos 11 faradios. Al utilizar la calculadora nos tiene que dar que la diferencia potencial entre esas dos esferas va a ser igual a 38.7 voltios. Y aquí encontramos pues la respuesta literal A. Vamos ahora con la respuesta literal B. De una de las tres expresiones que acabamos de encontrar en esta clase, vamos a utilizar una. La energía almacenada en ese capacitor que tiene forma esférica va a ser igual a la carga Q por el potencial dividido entre 2. Al sustituir nos quedaría que la energía va a ser igual a la carga Q, 3.30 por 10 a la menos 9 coulomb, por la diferencia potencial que acabamos de encontrar en el literal A, 38.7 voltios, todo eso dividido entre 2. Al utilizar la calculadora, nos tiene que dar que la energía almacenada en ese capacitor va a ser igual a 6.38 por 10 a la menos 8 joules. Con esto pues resolvimos este ejercicio en el literal A y en el literal B. Esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones.